Dicen que hace más de 2000 años existía un remedio capaz de curar el alma. Lo llamaban el tetrafármaco y prometía curar al ser humano de sus mayores sufrimientos. Su creador no era ni un profeta ni un médico. Se llamaba Epicuro y creía que la felicidad no se conquista, se practica. En este vídeo te enseñaré quién fue Epicuro, qué escondía ese remedio de 4 pasos y por qué todavía hoy sus ideas pueden cambiar la forma en la que vivimos. Epicuro nació en el año 341 a.C. en la isla de Samos, un rincón del mar Egeo repleto de olivares y bañado por un viento salado. Su padre era maestro y su madre recitaba fórmulas mágicas para limpiar los miedos. Quizás por eso Epicuro desde niño aprendió 2 cosas: que el saber podía transformar la mente y que los dioses no siempre tenían la última palabra. A los 14 años escuchó por primera vez una idea que lo marcaría para siempre. Todo lo que existe, las estrellas, las piedras o incluso nosotros mismos, está hecho de átomos que se mueven en el vacío. Esta revelación para él significaba una cosa: la libertad. Porque si todo es materia, entonces los dioses no controlan nuestro destino. Y si no lo controlan, el miedo pierde completamente su sentido. Pero decir eso en la Grecia de su tiempo era casi un sacrilegio. El mundo de aquella época estaba dominado por las ideas de Platón y Aristóteles, por discursos sobre el deber, el alma inmortal y la vida perfecta. Epicuro, sin embargo, miraba más abajo, a la vida real, el hambre, la angustia, el cuerpo que duele. A los 18 años abandonó Samos y se unió a las tropas atenienses. No por vocación militar, sino porque para él en ese momento era la única y mejor forma de sobrevivir. Allí conoció el miedo, el cansancio y sobre todo lo absurdo de la guerra. Y comprendió algo que jamás olvidaría: que la filosofía no sirve de nada si no nos enseña a vivir en paz con uno mismo. Cuando regresó, fundó su primera escuela en Mitilene y más tarde otra en Lámsaco, donde comenzó a reunir a sus primeros discípulos. Hombres, mujeres e incluso esclavos. Todos eran bienvenidos si lo que buscaban era aprender a vivir sin miedo. En el año 306 a.C. decidió asentarse definitivamente en la capital de Grecia, en Atenas. Compró una pequeña casa con jardín en las afueras de la ciudad y allí comenzó su revolución silenciosa. Mientras el resto del mundo se debatía entre la política y la gloria, Epicuro abría las puertas de un lugar cuyo principal objetivo era simple y sencillo: aprender a ser feliz. Así que en las afueras de Atenas, en un lugar tranquilo, Epicuro compró una casa con jardín y frutales. No lo llamó academia como Platón, ni pórtico como los estoicos. Lo llamó simplemente el jardín. Allí no había estatuas ni columnas de mármol, solo tierra, sombra, pan recién hecho y mucha calma. Allí se reunían los que buscaban una vida distinta, sin dioses que castigan, sin reyes que mandan y sin miedo a perderlo todo continuamente. Era una comunidad de aprendizaje de vida. Por primera vez en la historia, hombres, mujeres y esclavos podrían conversar como iguales. No había jerarquías ni títulos, solo una pregunta que Epicuro hacía a todos los que pasaban la puerta: ¿qué necesitas para ser feliz? Y casi siempre la respuesta solía ser similar: mucho menos de lo que creían en un principio. Un día en el jardín comenzaba con tareas sencillas: cuidar los árboles, preparar comida, charlar. La filosofía en el jardín no era un discurso, era una práctica diaria. Cada gesto era parte del aprendizaje. Epicuro enseñaba además que la amistad era el bien más valioso. De entre todo lo que la sabiduría proporciona para la felicidad de la vida, lo más importante es la amistad. El jardín se convirtió en un refugio en un mundo dominado por la guerra y la ambición. Mientras los poderosos se dedicaban a conquistar territorios, Epicuro y los suyos se ocupaban en cultivar su alma. Y aunque sus enemigos se burlaran hablando de ellos, diciendo
que vivían entre hortalizas y sueños, esa era precisamente su intención: volver a lo simple, encontrar placer en lo que la mayoría desprecia: el tiempo, el afecto, la calma y el pan compartido. En el jardín no se hablaba del destino ni de los dioses. Se hablaba del miedo, de la ansiedad, del dolor, de todo eso que a día de hoy todavía nos atormenta. Y Epicuro, con su serenidad casi inquebrantable, ofrecía respuestas sencillas para problemas eternos. Allí, entre árboles, comenzó a gestarse una filosofía que cambiaría la historia. Una forma de vivir tan libre y tan simple que el mundo no estaba preparado para entenderla. De todos los conceptos que dejó Epicuro, ninguno fue tan mal interpretado como este: el placer. Durante siglos se le llamó hedonista, materialista, enemigo de la virtud, pero quienes le acusaron no lo entendían. Para Epicuro el placer no era exceso, era equilibrio. No era un banquete, sino la paz que se siente después del hambre. No era una copa rebosante, sino el silencio interior que se siente cuando nada te falta. Epicuro distinguía 3 tipos de deseos: los naturales y necesarios, como comer y dormir; los naturales pero no necesarios, como el lujo y los adornos; y los completamente banales, como el poder y la fama. Él decía que solo los primeros conducen al placer verdadero. Los demás solo traen inquietud, dependencia y sufrimiento. Su idea era sencilla: si reduces tus deseos, eliminas la miseria. Porque el placer más grande no está en satisfacer todo lo que queremos, sino aprender a desear solo lo que realmente necesitamos. Nada es suficiente para quien lo suficiente es poco, escribió. El placer que él proponía tenía 2 formas: la aponía, ausencia de dolor físico, y la ataraxia, la serenidad del alma. Cuando el cuerpo no sufre y el alma no teme, el ser humano alcanza su estado natural de felicidad. Por eso, Epicuro señalaba que el placer no se alcanza acumulando, sino eliminando. Eliminando el miedo, el deseo excesivo, la comparación. Y cuando todo esto desaparece, lo que queda es paz. En el jardín, esta idea no se discutía, se vivía. Comían pan, queso y aceitunas, y aún así afirmaban vivir mejor que los reyes. Y es que quien sabe disfrutar de poco nunca será esclavo de mucho. El placer para él no era un acto egoísta, sino la consecuencia de una vida lúcida, sencilla y en armonía con la naturaleza. Una vida donde la amistad y la reflexión eran tan necesarios como el pan. Y es en este punto donde su filosofía se convirtió en una amenaza. Porque un ser humano que no necesita mucho es imposible de dominar. Si el placer era la meta, el miedo era el enemigo, y Epicuro dedicó su vida a destruirlo. En su tiempo, la religión dominaba las conciencias. Los dioses eran caprichosos, castigaban con tormentas, guerras y enfermedades. La gente vivía pendiente de su ira. Epicuro observó todo esto y se decidió a decir lo impensable: los dioses existen, pero no se ocupan de nosotros. No intervienen, no castigan, no premian. Viven en su propio mundo perfecto e inmóvil. Temerlos, decía, es tan absurdo como temer al amanecer. Aquellas palabras fueron dinamita. No negaban la divinidad, pero la convertían en algo inútil para el poder. Porque si los dioses no juzgan, ¿qué autoridad le queda a quien dice hablar en su nombre? El segundo miedo era aún más profundo: el miedo a la muerte. Epicuro no la adoró ni la negó. La enfrentó con lógica. La muerte nada es para nosotros, porque mientras existimos, ella no está presente, y cuando llegue, nosotros ya no existiremos. Con una sola frase desarmó siglos de angustia. La muerte no es un destino que esperar, sino un instante que no se siente. El dolor está en la idea de morir, no en la muerte misma. Y esa claridad lo volvió libre.
porque quien no teme ni a los dioses ni a la muerte deja de ser esclavo del miedo. Pero el miedo tenía otra forma, el dolor. Epicuro lo conoció de cerca. Epicuro sufría de cálculos renales, una enfermedad que lo atormentaba día y noche. Aún así, sus cartas estaban llenas de gratitud. Hoy sufro, pero mi alma se alegra de recordar nuestras conversaciones pasadas. Imagina esto, un hombre enfermo al borde de la muerte que sigue escribiendo sobre el placer de existir. Para él, el dolor era inevitable, pero el sufrimiento era opcional. No se trataba de fingir que no dolía, sino de no convertir el dolor en miedo. Epicuro decía que la mente puede aprender a separar el cuerpo del pensamiento, que incluso en la enfermedad, si uno recuerda la alegría de lo vivido, el alma puede mantenerse tranquila. Y así lo hizo. Murió rodeado de sus amigos, agradeciendo cada momento de calma. El hombre que ayudó a vencer el miedo partió sin él. A lo largo de su vida, Epicuro escribió más de 300 obras. Casi todas se perdieron. Solo quedaron fragmentos, cartas y un puñado de máximas transmitidas por sus discípulos. Entre ellas había una tan breve como poderosa. Una fórmula que él llamaba el tetrafármaco, el remedio de los 4 males. No hay que temer a los dioses, nada hay que temer de la muerte. El bien es fácil de alcanzar, el dolor fácil de soportar. 4 frases, solo 4, pero detrás de ellas una forma entera de entender la vida. Y esos 4 males no eran otros que los que Epicuro había combatido toda su vida. El miedo a los dioses, el miedo a la muerte, el deseo desmedido y el dolor. Cada uno tenía su antídoto. El primero, no temer a los dioses, era una invitación a pensar libremente. El segundo, no temer a la muerte, enseñaba a vivir sin ansiedad. El tercero, el bien es fácil de alcanzar, recordaba que lo esencial está al alcance de todos. Y el cuarto, el mal es fácil de soportar, enseñaba que incluso el dolor más fuerte puede volverse leve si el alma está en calma. 4 pasos para una vida sin miedo. Una medicina para el alma que no necesitaba templos ni dioses, solo conciencia y práctica. El tetrafármaco no era una oración, era un método. Una terapia de lucidez frente a los males del alma. Y quizás por eso su mensaje sobrevivió, porque no prometía cielos ni milagros, solo paz. Durante siglos el nombre de Epicuro fue borrado, condenado y ridiculizado, no por casualidad. Su filosofía era demasiado peligrosa para imperios y religiones. Decía que los dioses no castigan, que la muerte no importa, que el placer es simple y que el dolor puede soportarse. Y una mente que cree eso no se arrodilla ante nadie. Cuando el cristianismo se extendió, el pensamiento de Epicuro fue señalado como el origen del pecado. Epicúreo pasó a significar vicioso, glotón, pervertido. Su nombre se convirtió en un insulto. Las obras de Epicuro desaparecieron casi por completo. Las que sobrevivieron lo hicieron gracias a la lealtad de sus discípulos, que copiaron fragmentos, ocultaron tablillas y transmitieron sus enseñanzas de generación en generación. Siglos después, el poeta romano Lucrecio rescató su pensamiento en su obra De Rerum Natura, y gracias a él el jardín de Epicuro no murió del todo. Y aunque el mundo siguió temiendo a los dioses, la semilla del jardín siguió viva, esperando un tiempo más libre para florecer. Hoy, 2000 años después, el nombre de Epicuro vuelve a pronunciarse sin miedo. Sus ideas resuenan en la psicología moderna, en el minimalismo, en la búsqueda del equilibrio, en todo intento de reconciliarnos con lo simple, porque al final su mensaje era tan humano, tan directo, que el tiempo no pudo enterrarlo. Epicuro no dejó templos, ni monumentos, ni altares, solo una idea que hoy sigue siendo revolucionaria, que la felicidad no depende de lo que tenemos, sino de lo que dejamos de temer. Más de 2000 años después,
Seguimos buscando lo mismo que él, la paz interior, solo que ahora lo buscamos en lugares más ruidosos, en pantallas, en metas, en cosas, en el aplauso de los demás. Hemos llenado la vida de cosas y vaciado el alma de calma. Epicuro decía que la felicidad no se conquista, se practica. Y tal vez ahí está la clave. Practicar la sencillez, la amistad, la calma, no necesitar tanto, no temer tanto. Su filosofía no era una promesa de placer eterno, sino una forma de vivir sin miedo. Una invitación para cuidar lo que realmente importa, el cuerpo, la mente y los vínculos que nos sostienen. Hoy el jardín puede ser cualquier lugar, un rincón de tu casa, una charla sincera, una tarde sin prisa. Cada vez que elegimos la serenidad frente al ruido, la gratitud frente a la queja, estamos aplicando sin saberlo el tetrafármaco de Epicuro. Porque al final los dioses siguen lejos, la muerte sigue siendo un misterio, el placer de lo sencillo sigue a nuestro alcance y el dolor sigue siendo parte de la vida. Lo que cambia es cómo lo miramos, y Epicuro nos enseñó que basta una mente libre de miedo para empezar a ser felices.